Bien, agradezco a ambos participantes sus notables statements y hemos recibido ya un set de preguntas. Me imagino que cuando le dije a Andrés que le quedaban 2 minutos se debe haber acordado de su programa en CNN. Pero bueno, quisiera partir con una pregunta al presidente Piñera. Estamos todos de acuerdo en que Chile atraviesa por un momento difícil y quisiera llevarlo a la política cotidiana, más concreta. El panorama que tenemos, podríamos decir que está caracterizado por una nueva mayoría escindida, por un ejecutivo que carece de liderazgo, por una oposición que también tiene serias dificultades para articularse y por una ciudadanía que es escéptica frente a las instituciones, frente a las demás personas también, y que mira con mucho recelo a la clase política. ¿Cómo bajo estas condiciones, y según su experiencia en términos políticos, se puede conducir a un país y se puede salvar la situación difícil, por cierto, en que nos encontramos en la actualidad? En primer lugar, reconocer la realidad. No quiero repetir, pero indudablemente que el diagnóstico de que el modelo era malo y había que reemplazarlo está equivocado. Lo que hay que aceptar es que el modelo hay que perfeccionarlo hoy, mañana y siempre. Segundo, reconocer que los países avanzan cuando se da un clima de diálogo, de acuerdos, de buena voluntad, de amistad cívica, y no en una lucha fratricida de descalificación, de enfrentar a unos contra los otros. Y esos son dos temas que podemos, ¿cierto?, a la luz de la experiencia de estos 18 meses, los malos resultados, el rechazo ciudadano, la opinión de los expertos y ahora la autocrítica del gobierno, estamos absolutamente maduros para hacerlo. Luego, el primer paso sería reconocer que hay un diagnóstico equivocado y que hay que reencontrar el camino del diálogo y los acuerdos. Pero además de eso, yo creo que hay que pasar de los diagnósticos a la acción. No sacamos nada en reconocer que se ha hecho mal, que las reformas estaban mal diseñadas, que se trataron de implementar una especie de vorágine, lo cual significa mal diseño, mala implementación, si no hay medidas correctivas. Y en esto es muy importante que que tengamos la capacidad de darnos cuenta que estos 18 meses ojalá sean un paréntesis y no sean, ¿cierto?, una agonía que se prolongue por los próximos 2 años y medio que le queda al actual gobierno. Por eso lo primero es un cambio de actitud del gobierno y de la oposición. El gobierno darse cuenta de que el diagnóstico fue equivocado, que la receta o la ideología estatista está obsoleta, que las reformas fueron mal diseñadas, que están produciendo mal los resultados, que están siendo rechazadas por la opinión pública, que los expertos, ¿cierto?, anticiparon con mucha fuerza los resultados que ellas iban a tener y las autoridades de gobierno las ignoraron, y finalmente que la autocrítica ya es muy fuerte dentro del propio gobierno. Ahí podría haber un cambio de actitud, que hasta ahora no está. Porque, por ejemplo, viene una tercera reforma, que es la reforma laboral. Yo estoy convencido, ¿cierto?, que en la sociedad moderna que viene, yo le hablaba de los cambios que vienen. Yo me pregunto, ¿cuáles de estas reformas que estamos hablando, la educacional, la tributaria, la laboral, está mirando a este mundo que se viene y que requiere flexibilidad, adaptabilidad para poder, ¿cierto?, aprovechar los cambios? ¿Cuáles están preocupándose de esos temas? Ni siquiera los estamos conversando. De parte de la oposición, también yo creo que requiere una actitud de darse cuenta que el éxito de una buena oposición es el éxito de Chile y no el fracaso del gobierno de turno. Y por lo tanto la oposición también tiene que darse cuenta que las circunstancias son demasiado difíciles como para jugar a la típica lucha, ¿cierto?, de suma cero o negativa. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el gobierno, que, bueno, yo me di cuenta muy temprano de que la entonces concertación tenía muchas más ganas de llegar de vuelta a la moneda que nosotros de quedarnos en ella. Y por eso, ¿cierto?, se vio que a pesar de todo el desastre, a los poco tiempos se pusieron de acuerdo, ampliaron su coalición
hicieron el acuerdo de Tomé, ¿cierto?, de enfrentar las elecciones municipales con un solo candidato, y iniciaron una tarea demoledora de desconocer todo lo que el gobierno anterior hacía. Se puso en duda las cifras de empleo, se puso en duda las cifras de reconstrucción. Después, ¿cierto?, la realidad de los hechos se impuso. Pero en esa puesta en duda de todo, y se subieron a todas las micros. No había ni una sola demanda de cualquier naturaleza, de cualquier sector, que no fuera inmediatamente apoyada por la concertación. Yo creo que hoy día están pagando, ¿cierto?, en cierta forma, los frutos de los vientos que sembraron entonces, que hoy día se están transformando en tempestades. La oposición también tiene una tremenda responsabilidad en lograr que Chile enmende el rumbo, porque este camino es muy incierto a dónde va, a dónde termina. Y tiene que ser una triple labor, ser una buena oposición, firme en denunciar y en plantear los errores, pero constructiva en colaborar a corregir esos errores. Segundo, obviamente que una oposición tiene que prepararse para los desafíos electorales y prepararse para un eventual segundo gobierno. Yo creo, cierto, que al próximo gobierno también le va a tocar reconstruir Chile, no de un terremoto de la fuerza de la naturaleza, sino que un terremoto de malas políticas públicas. Y por tanto, ¿está Chile preparado para corregir el rumbo? Yo creo que está todo arriba de la mesa. La pregunta es por qué no ocurre. Y cuando uno leyó la entrevista, ¿cierto?, del secretario general de la presidencia, que se dice que es el ministro más cercano, y después el ministro vocero dice que interpreta las palabras de la presidenta, uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa, cierto?, que, ¿cierto?, no hay una enmienda y una corrección profunda. O simplemente las ganas de destruir el modelo los lleva a decir que todo daño es un daño colateral que hay que pagar para hacer este cambio, o, ¿cierto?, existe una falta de liderazgo y de conducción gigantesca. Yo pienso, ¿cierto?, que Chile ha tenido dos grandes oportunidades en su historia. La primera fue después de la Guerra del Pacífico, cuando nos hicimos de una inmensa riqueza, ¿cierto?, básicamente salitrera en el norte. Y Chile tuvo un periodo de expansión gigantesco. Eliminó los impuestos, prácticamente todo era impuestos, ¿cierto?, a las exportaciones de salitre, e hizo obras de infraestructura monumentales. Cuando uno recorre el país, gran parte de nuestra infraestructura se hizo en esos tiempos. A los 8 años, en vez de aprovechar esa maravillosa oportunidad, estábamos enfrascados en la peor guerra civil que ha tenido Chile el año 1891. Hemos tenido una segunda oportunidad ahora, cuando Chile tiene $23.000 de ingreso per cápita. Está creciendo al 5%, está reduciendo la pobreza, está reduciendo las desigualdades, está mejorando la calidad de la educación, como lo muestran, ¿cierto?, la prueba, en el caso, no solamente la prueba PISA, pero la prueba CIMSE, que mostró una mejoría muy importante el año 2013. Y está, ¿cierto?, a la vuelta de la esquina, como lo dijo algún presidente americano, que la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina, creo que fue... Todos lo dicen. Sí, todos lo dicen. Y si seguíamos creciendo a esa tasa el año 2018, es decir, a la vuelta de la esquina, Chile iba a alcanzar, ¿cierto?, $28.000 de ingreso per cápita. Iba a superar a países como Portugal, bueno, para qué decir Grecia, y se iba a acercar mucho a países como España. Íbamos en esa ruta y de la noche a la mañana decide, ¿cierto?, pegarse un balazo en los pies, abandonar lo que había sido exitoso, porque los últimos 30 años de Chile, objetivamente hablando, son tremendamente exitosos. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué opio fumaban, como decía, ¿cierto?, un ex diputado y presidente del Partido Socialista? Ahora la pregunta es, porque se comete un error, que ahora ¿quién se hace responsable? El ministro de Hacienda decía que la reforma tributaria no iba a tener ningún impacto en el crecimiento ni en la inversión. Lo dijo muchas veces. Apenas hubo, ¿cierto?, un pequeño asomo, empezó inmediatamente a hablar de los brotes verdes. Entonces, obviamente que ¿por qué Chile tiene que aceptar que por 18 meses, ¿cierto?, de confusión y de equivocación vamos a arruinar la mejor oportunidad que hemos tenido en nuestra historia de ser un país desarrollado, sin pobreza, en que podamos realmente darle a todos, ¿cierto?, nuestros habitantes la oportunidad de desarrollar sus talentos? Aquí hay una cosa también que quiero decirlo con mucha claridad. Esto de poner la igualdad como el único y valor absoluto. Por lo demás, una cosa es ponerlo como valor y otra cosa es avanzar en esa dirección. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la pobreza aumentó, la desigualdad aumentó. En el fondo, y con esto termino, yo creo que hay que
fuera de recuperar el sentido común, la lógica del diálogo y de los acuerdos, las buenas políticas económicas, escuchar a los expertos, no dejarse llevar, ¿cierto?, por ideologismos trasnochados y absurdos, es muy importante también entender que hay 4 valores que una sociedad tiene que compatibilizar. Libertad es muy importante. Ampliar los ámbitos de libertad, que cada persona sea cada vez más dueña de su propio destino. Segundo, justicia. Por supuesto que queremos hacer de Chile una sociedad más justa, con menos pobreza y con más igualdad de oportunidades. Tercero, progreso. El progreso, el crecimiento no es, ¿cierto?, algo frío, es un imperativo ético y moral en un país que todavía tiene 2 millones de compatriotas viviendo en condiciones de pobreza, a pesar que lo redujimos a la mitad durante el gobierno anterior. Y hay un tema de orden, seguridad, responsabilidades que se ha deteriorado enormemente. Esos 4 valores son los que deben ser compatibilizados. Cada vez que una sociedad ha puesto un valor como supremo y está dispuesto a pisotear todos los demás en aras de ese valor, los resultados han sido desastrosos. Y por tanto yo creo que lo que tiene que hacer Chile es darse cuenta. Tuvimos malos 18 meses. Yo lo dije anteriormente, pocas veces tan pocos han producido tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo. ¿Por qué tenemos que seguir por ese camino? La palabra la tiene la presidenta Bachelet. Muchas gracias, presidente. Andrés, quisiera salir de innovar o morir y llegar al patria o muerte venceremos. Y me refiero con esto a las relaciones entre el presidente Obama, Estados Unidos y Cuba. Todo indica, desde luego, que entramos en una etapa nueva en América Latina que va a tener impacto probablemente también en algunos movimientos revolucionarios de América Latina, este acercamiento con Estados Unidos. Sin embargo, la percepción es, entre muchos, es que Obama logró, o sea, entregó mucho sin lograr ningún tipo de concesión de parte del régimen cubano, en sentido de espacios de libertad, de más tolerancia hacia quienes son disidentes, son opositores al régimen. Obama ha quedado ante muchos como un mal negociador, que no supo aprovechar las circunstancias de debilidad extrema de Cuba frente a una Venezuela que está en crisis y que le suministra el petróleo. ¿Cuál es el análisis que haces tú de esto? ¿Qué implicancias tiene para Cuba, para su proceso de transición? ¿Quién ha ganado aquí? ¿Quién será el que obtiene las ventajas? Yo creo, Roberto, ¿funciona esto? Sí. Yo creo, Roberto, que esto hay que verlo en un marco más amplio, el tema de Obama con Cuba. No hay que verlo como un tema específico de Estados Unidos con Cuba o de Obama con Cuba, por lo siguiente. Creo que Obama necesitaba una victoria en política exterior. No le fue muy bien en Siria, estamos viendo las consecuencias. Y quiero, entre paréntesis, decir que en general yo tiendo a estar mucho más de acuerdo con Obama que con su predecesor y en general tiendo a apoyar sus políticas internas especialmente, mucho más que las de George Bush y los republicanos. Pero habiendo dicho eso, Obama necesitaba una victoria en política exterior. No le fue bien en Siria, le fue mal en Siria, le fue mal en Irak, le fue mal en Afganistán, no sabemos cómo le va a ir en Irán. La percepción en Estados Unidos era que su política exterior fue mala y Obama se veía ante el riesgo de terminar su mandato siendo acusado por sus opositores republicanos como el presidente durante cuya presidencia se consolidó un gobierno terrorista, el Estado Islámico, en el Medio Oriente. Obviamente Obama no quiere pasar a la historia como el presidente que perdió el Medio Oriente, como el presidente que permitió el surgimiento de este nuevo fenómeno que estamos viendo en el Medio Oriente, y Cuba le dio una victoria política con cero costo político. El 80% de los estadounidenses están de acuerdo con entablar relaciones con Cuba, y ni siquiera hubo una gran oposición en la comunidad cubanoamericana. Los empresarios cubanoamericanos, los muchos grandes empresarios cubanoamericanos felices de poder volver a invertir en Cuba,
Y dentro de la comunidad cubanoamericana, las opiniones están repartidas. Quizás en Miami haya un poquito más de gente que esté en contra, que esté a favor, pero no hubo manifestaciones, no pasó nada. O sea, fue una victoria política con cero costo político. Y yo creo que Obama quiere, antes de terminar su mandato, ir a La Habana, salir en la foto en las calles de La Habana, dejar como su legado que así como Nixon abrió China, Obama abrió Cuba, y creo que es tan simple como eso. A mí, si me preguntas qué opino, en su momento apoyé la decisión de Obama cuando el 16 de diciembre anunció que iba a hacer esto con Cuba, que iba a entablar relaciones. Me pareció bien porque lo presentaron como una política de dos carriles. Por un lado, vamos a entablar relaciones con Cuba, vamos a trabajar para el levantamiento del embargo y por otro lado, seguiremos insistiendo en materia de derechos humanos y libertades civiles. Últimamente me he vuelto un poco más crítico porque de esos dos carriles solo estamos viendo uno. Yo creo que para que esa política funcione y tenga más respaldo de quienes vivimos en dictaduras, yo me fui de Argentina precisamente hace muchos años por una dictadura, y creemos que no hay tal cosa como una dictadura buena. Yo creo que es importante que Obama no se olvide de seguir una política de dos carriles y no haga, por ejemplo, como lo que hicieron cuando abrieron la embajada de Estados Unidos en Cuba, que no invitaron a los opositores pacíficos al acto de apertura. Gracias, Andrés. Presidenta, acá tengo una pregunta que en realidad representa a varias otras personas que están preguntando en la misma dirección. ¿Cuál es, y que está relacionado fundamentalmente con el centro, con la derecha, con la centro-derecha, cuál es el sentido y finalidad del crecimiento económico y cómo se traducen las cifras en un lenguaje más humanista? Gracias. Un pequeño comentario respecto a los Estados Unidos y Cuba. Lo que más quiere Cuba es que levanten el embargo. Lo que más quiere Estados Unidos es que se recupere la democracia, la libertad y el respeto a los derechos en Cuba. Ninguna de las dos están acordadas, ni hay agenda, ni hay compromisos. Y por tanto es, hasta ahora, una situación más simbólica que real de abrir las embajadas, levantar la bandera, pero en los dos temas de fondo, ¿cierto?, que es lo que esperaríamos que ocurra. A mí me gustaría que Cuba recuperara su democracia, su libertad y que además, ¿cierto?, se levantara el embargo económico. Ninguna de las dos cosas son parte del compromiso, no hay calendarios, no hay acuerdos, no hay tiempos. Por lo demás, ¿cierto?, ninguna de las dos depende de Obama, porque el tema de la libertad y la democracia en Cuba no depende de Obama y el tema del embargo depende del Congreso americano, que aún, ¿cierto?, no lo ha discutido. Respecto a el sentido del crecimiento, yo sé que se ha creado una especie de cultura de que el crecimiento no importa. Yo creo que eso es un error garrafal. En un país como Chile, el crecimiento tiene un profundo sentido político y un profundo sentido ético. Porque cuando los países no crecen, se generan círculos viciosos que tienden no solamente a deteriorar aún más la capacidad de crecimiento, sino que también deterioran la convivencia, la calidad de la política, la paz y la seguridad. Y eso a lo largo de nuestra historia está, ¿cierto?, muy estudiado y muy documentado. Pero el crecimiento tiene un profundo sentido ético, porque las personas quieren mejorar su calidad de vida. No es lo único que quieren, quieren también otras cosas. Quieren democracia, quieren participación, quieren seguridad, pero también quieren mejorar su calidad de vida. Y por tanto el crecimiento económico es lo que permite crear oportunidades, es lo que permite crear empleos, es lo que permite crear oportunidades de emprendimiento, es lo que permite mejorar los salarios, es lo que permite mejorar las condiciones de trabajo y es lo que permite también recaudar más recursos públicos para financiar los gastos del Estado y particularmente el gasto social. Y por tanto, esto de menospreciar
o, ¿cierto?, ignorar el crecimiento. Por ejemplo, este gobierno no tiene meta de crecimiento. ¿La conocen ustedes? No tiene meta de creación de empleos, no tiene meta de reducción de la pobreza, no tiene metas de aumento de la productividad. Es un gobierno que no se fija metas, y las metas son, ¿cierto?, de doble filo, porque naturalmente si uno pone metas muy ambiciosas y exigentes, eso genera toda una dinámica y una fuerza que hace que los gobiernos se esfuercen por cumplirlas, pero al mismo tiempo tiene el problema que cuando se cumple la gente lo da por descontado. ¿Cuáles son las metas de este gobierno? Fuera de poner la palabra, ¿cierto?, de una sociedad más inclusiva, de una sociedad, ¿cierto?, más justa, que por supuesto la compartimos todos, ¿cómo se va a lograr eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que ocurra si la economía se sigue deteriorando? Y yo creo que ahora a los problemas que ya teníamos agrega un problema adicional, que es que la economía mundial sí está deteriorándose para Chile, particularmente porque nuestro principal, ¿cierto?, socio comercial está teniendo una desaceleración mucho mayor que la que habíamos anticipado, lo cual se refleja en los precios, ¿cierto?, de nuestros commodities. ¿Qué importancia tiene el crecimiento para la gente? Yo creo que una importancia muy, ¿cierto?, grande, porque es la que le permite satisfacer, ¿cierto?, sus aspiraciones, sus necesidades. Con más crecimiento tenemos más empleo, tenemos mejores salarios, tenemos, ¿cierto?, mejores oportunidades de emprender, tenemos más libertad, tenemos más recursos públicos para poder enfrentar otros problemas como, ¿cierto?, la pobreza, la seguridad ciudadana. Yo estoy convencido que no hay mejor política laboral que el pleno empleo, ni hay mejor política tributaria que el alto crecimiento. Y yo creo, ¿cierto?, que hoy día estamos en esos dos objetivos tan importantes, estamos haciendo algo que es bastante absurdo. Por ejemplo, hemos perdido 2 puntos de crecimiento. No solamente el crecimiento que estamos observando hoy día, estamos creciendo al 2% cuando estábamos creciendo, bueno, sobre el 5%, más de 2 puntos, pero supongamos que permanentemente 2 puntos. Se han perdido 2 puntos de crecimiento potencial, que es la capacidad de la economía de crecimiento a largo plazo, en 18 meses. 2 puntos de menor crecimiento significan perder 12.000 millones de dólares en recaudación tributaria durante 4 años, el periodo de este gobierno. La reforma tributaria va a recaudar 8.000. ¿Qué sentido tiene, ¿cierto?, hacer una reforma que por una parte recauda 8.000 y por otra parte pierde 12.000? Vamos a terminar con menor recaudación tributaria. Entonces, yo creo, ¿cierto?, que el crecimiento económico es una variable que tiene un profundo valor político, humano y también ético. Y por lo tanto, ¿cierto?, pensar que no es una variable que apunte a mejorar la calidad de vida, que es el objetivo final, ¿cierto?, de toda política pública, calidad de vida que se refleja naturalmente, en grados de libertad, grados de justicia, grados de progreso, capacidad de desarrollar los talentos, capacidad de garantizar la dignidad de la vida humana, es, ¿cierto?, un grave error. Y por eso yo creo, ¿cierto?, que ojalá repusiéramos en el debate, no solamente con palabras tibias, sino que con hechos concretos, la prioridad que significa para Chile 4 grandes valores: más libertad para la gente, más justicia para la sociedad, más crecimiento, ¿cierto?, para los chilenos y más orden y seguridad para las familias. Muchas gracias. Andrés, en Chile son muchos los que tienen o tenemos dificultades para entender la política interna de Argentina. Es un gran vecino nuestro, el gran vecino nuestro, y obviamente miramos con mucha atención lo que está ocurriendo en términos también de las próximas batallas electorales que se van a dar y elecciones que va a tener lugar. Agradecería mucho, aquí también hay algunas personas que lo agradecerían, que nos pudieras transmitir los escenarios más probables en términos de política interna de Argentina en el próximo año, en esta nueva etapa que va a comenzar tras las elecciones. Difícil. Mira, Roberto, yo era bastante optimista hasta la semana pasada.
Era optimista porque pensaba que tras las elecciones, conozco a los tres candidatos, pero especialmente conozco de hace muchos años a Scioli y a Macri, y mi impresión hasta ahora era que ambos, aunque son diferentes, Scioli, como ustedes saben, gobernador de Buenos Aires, está con el gobierno, es el candidato del gobierno, Macri, alcalde de Buenos Aires, es el candidato de oposición. Ambos son más sensatos, más inteligentes, más lógicos que la presidenta Cristina Fernández. Y pensaba que, por eso, gane quien gane, Argentina va a estar mejor. La semana pasada lo tuve a Daniel Scioli en mi programa de CNN. Lo entrevisté durante como 40 minutos. Y me hizo repensar mi optimismo. Hoy por hoy, las encuestas parecen indicar que va a ser difícil que Scioli gane en primera vuelta, podría ganar en primera vuelta, por el sistema que tiene Argentina, que con un 40% o 10 puntos más que el segundo pueden ganar. Puede que gane en primera vuelta gracias al gran voto cautivo que tienen. Argentina tiene una enorme cantidad de millones de habitantes subvencionados, subsidios pasajeros totalmente insostenibles, pero que obviamente son votos clientelares que van a votar por el gobierno. Lo más probable es que vayan a segunda vuelta, y en esa segunda vuelta, hoy por hoy, yo diría que hay un 50.01% de posibilidad que gane Scioli. Eso es lo que dicen las encuestas hoy. A mí lo que más me preocupa Argentina, hasta ahora en esa entrevista, por ejemplo, a Scioli no se apartó un ápice, un milímetro de la línea oficial. Yo pensé que ahora, ya que fue bendecido por la presidenta, ya estaría en una situación de más libertad como para tomar distancia. No la ha tomado, hasta ahora está totalmente alineado con las políticas desastrosas del gobierno de Cristina Kirchner, que ha despilfarrado la mayor bonanza de la historia argentina. Un poco un milagro económico al revés, como el de Venezuela, ¿no? Que se benefició de la mayor bonanza de los precios del petróleo de su historia y terminó destruyendo el país, destruyendo la economía del país como nunca antes. Un poco lo mismo ha pasado en Argentina. Y ahora mi pesimismo o mi falta de excesivo optimismo como el que tenía hace poco está en que al candidato del gobierno, a Scioli, está rodeado de gente muy cercana a la presidenta. Su vicepresidente, sus principales asesores son gente que responde directamente a la presidenta Cristina Kirchner. Entonces, la gran pregunta en Argentina es si vamos a tener un escenario mexicano donde el presidente saliente del PRI siempre le daba el dedazo, nombraba al siguiente, el siguiente le juraba lealtad eterna y al día siguiente, por supuesto, lo mandaba a Australia de embajador y cortaba totalmente con él, o si vamos a tener un escenario, si gana Scioli, tipo Brasil, donde Dilma Rousseff, mal que mal, siguió siendo leal a su mentor político Lula. Pero sea como sea, si gana Scioli, Argentina va a estar enfrascada en una guerra feroz dentro del gobierno entre el ala moderado y el ala bolivariano. Si gana Macri, va a tener un Congreso opositor, sindicatos, probablemente algunos de ellos hostiles, y no va a ser ese escenario rosado que pensábamos hasta hace poco de un giro inmediato, una renovación inmediata de la esperanza, de la confianza, de la inversión y del crecimiento. Creo que cualquiera va a ser mejor que la actual presidenta, pero no estoy tan seguro de que veamos un resurgimiento instantáneo de la Argentina. Y lo que más me preocupa es que el presidente Piñera decía que en América Latina no se están discutiendo los grandes temas. Bueno, en Chile da la impresión de que se están discutiendo mucho más que en Argentina. Si en Chile
Presidente Piñera, si usted dice que en Chile están hablando de nimiedades, en Argentina están hablando de, no sé, qué expresión utilizar para hablar de nimiedades a la 10ª potencia. Ni la innovación, ni la educación de calidad, nada de eso son temas del debate argentino. Están totalmente aislados del mundo, han despilfarrado su mayor bonanza económica de los últimos 100 años en una fiesta populista que ha condenado al país a ser mucho más pobre que antes. Han caído en todos los rankings internacionales y nada de eso está siendo debatido en la Argentina. Gracias, Andrés. Presidente, tengo acá una pregunta de un asistente. Se dice que Chile se está preparando para albergar a los inmigrantes del Medio Oriente. Me gustaría saber a esta persona cuál es su opinión al respecto y si cree que esto puede tener un impacto en la situación económica del país. Y una pregunta que a mí me interesa plantearle en términos de reflexión y de reflexión de un expresidente, un exmandatario. Me gustaría saber cómo resuelve un presidente el tema que se presenta o la contradicción que se presenta entre haber llegado al gobierno con un apoyo mayoritario, casi 60%, o 60%, y que al poco tiempo las encuestas van demostrando que ha caído su popularidad al 20%. La pregunta es, ¿debe ese presidente mantenerse leal a aquel compromiso que hizo y por el cual llegó al gobierno? ¿O debe considerar algo que no son elecciones, son encuestas, y modificar y renunciar a ese programa para iniciar una etapa que escucha fundamentalmente lo que son las encuestas? Yo creo que en el caso de la crisis de inmigración que se está produciendo en Europa, que de acuerdo a los números es la segunda peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial que ha afectado a Europa, es un tema que a Chile nos toca, naturalmente, porque hay un contenido ético y moral en solidarizar con personas que están arrancando de un país como Siria, por ejemplo, que ya lleva muchos años de guerra civil brutal, sin ningún cierto respeto por los derechos humanos de las personas afectadas y que buscan un mundo mejor. Eso es algo que todos, cierto, creo, compartimos. Ahora, naturalmente que la inmensa mayoría de los sirios quiere ir, cierto, a Europa y particularmente a Alemania, a Suecia, a Inglaterra. Sin embargo, existen algunos que han pedido, cierto, visa de inmigración a Chile. Como en Chile tenemos una importante comunidad siria, yo creo que Chile sí puede hacer un aporte, que no va a ser, cierto, naturalmente significativo dada la magnitud del problema, pero sí un aporte que tiene ese doble contenido, un contenido simbólico de hacerse parte de un problema mundial de derechos humanos y de drama y de angustia, de gente que vive en condiciones brutales, no solamente de pobreza, sino que de inseguridad por la guerra civil y que busca mejores horizontes. Y en segundo lugar, porque la comunidad siria en nuestro país ha manifestado su intención de colaborar y ayudar a recibir a, entre paréntesis, compatriotas en Chile, pero eso yo creo que lo que se está pensando son 100 familias, es una cosa muy simbólica frente a un problema que son de cientos de miles de familias que es el que está afectando a Europa. Yo creo que sería un buen gesto de Chile, lo está estudiando la Cancillería, que es darle visas, ¿cierto?, para que esas personas que las han solicitado y que tienen cierta relación y contacto con la comunidad siria en Chile puedan venir a nuestro país. Respecto al apoyo, bueno, es muy duro para un presidente ver cómo se cae el apoyo, porque los presidentes y la actual presidenta, ¿cierto? Yo estoy convencido que son personas muy bien intencionadas, que quieren hacer lo mejor para el país. Y cuando una presidenta que además estaba acostumbrada a ser querida, respetada y admirada, ¿cierto?, por una inmensa mayoría de los chilenos, se da cuenta que de la noche a la mañana ese valor, ¿cierto?, se derrumba y hoy día, ¿cierto?, se encuentra con que el 80%, ¿cierto?, rechaza lo que está haciendo y un poco más del 20% está
¿cierto?, respaldando esa acción, debe ser, ¿cierto?, en lo personal y en lo humano, y así por lo más lo ha dicho la presidenta Bachelet, más de una oportunidad muy duro. Y uno genera una cierta solidaridad, porque a mí también, en ese mismo escritorio, me tocó enfrentar, particularmente en el año 2011, en medio de las movilizaciones estudiantiles, una fuerte caída en el apoyo al gobierno, que después se recuperó y terminamos en el gobierno con un apoyo superior al 50%. Pero yo creo que la principal lealtad de un presidente tiene que ser con el país y con los chilenos. Y por tanto, esta idea de que el país aprobó un programa, yo creo que no es cierto. ¿Dónde estaba en ese programa que la economía chilena, ¿cierto?, se iba a derrumbar en su capacidad de crecimiento, en su capacidad de crear empleos? ¿Dónde estaba en ese programa que se iban a restringir, ¿cierto?, las libertades de los padres para elegir la educación de sus hijos, o que se iba a restringir la posibilidad de los padres de aportar a la educación de sus hijos? Lo que el programa decía era educación pública, gratuita y de calidad para todos. Yo estoy de acuerdo con todo menos con lo primero, porque encuentro que lo importante es que haya educación de calidad, ¿cierto?, y que todos accedan a esa educación de calidad gratuita a los niveles, ¿cierto?, escolares, ¿cierto?, y por supuesto que nadie se quede fuera de la educación superior por falta de recursos. Por eso en nuestro gobierno ampliamos las becas de 100.000 a 400.000, llegando al 60% de los alumnos con méritos más vulnerables, y modificamos profundamente el sistema de crédito con aval del Estado, reduciendo la tasa de interés del 6 al 2%, estableciendo como pago máximo 10% de la renta y como plazo máximo de pago 15 años. Con lo cual, automáticamente esa mochila de deuda con la cual las personas tenían que transitar el resto de su vida desaparecía, porque no superaba el 10% de la renta y porque a los 15 años, si subsistía un monto de deuda, se extinguía por el solo imperio de la ley. Y por lo tanto, la promesa fueron, ¿cierto?, en el fondo, ¿cuál fue la promesa del gobierno? Que la gente entendió y votó. Que la economía chilena iba a seguir creciendo, que íbamos a seguir creando empleos, que íbamos a seguir progresando, pero que además de todo eso, muchas cosas, ¿cierto?, iban a estar garantizadas e iban a ser gratis. Esa fue la verdadera promesa. Educación gratis, de calidad, salud, ¿cierto?, garantizada, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo creo, ¿cierto?, que cuando se promete educación pública, gratuita y de calidad para todos, ¿por qué pública? Si aquí lo que importa es educar a los niños. No me importa si la escuela es pública o es privada. Lo importante es que todos puedan acceder a educación de calidad. Y si quien tuviera que elegir si va a una educación a una escuela pública o privada, creo que le corresponde mucho más a las familias que al Estado. Por lo más ustedes saben, ¿cierto?, que los que deciden, los parlamentarios, ¿cierto?, cuando tienen que decidir para sus familias, deciden bien. Cuando tienen que decidir para el país, ¿cierto?, tratan de forzar, ¿cierto?, lo público. Lo público es parte de una sociedad. Yo creo un sistema mixto en salud y en educación, que compitan en proveedores públicos, proveedores privados, que el Estado financie a todos aquellos que lo requieren y que las familias o los padres tengan la libertad de elegir. ¿Por qué una familia tiene el derecho a elegir presidente, pero no tiene el derecho a elegir la educación de sus hijos? ¿Por qué puede elegir usted una asamblea constituyente, pero no puede elegir la salud de su familia? Este concepto de que debe ser público es en el fondo decir, ¿cierto?, yo restringo la libertad de las personas y por el solo hecho que le estoy entregando un subsidio, le quito la libertad de elegir. El Estado no tiene ese derecho de quitar la libertad de elegir. Y por eso yo diría que yo creo en una educación, ¿cierto?, de calidad y que todos los estudiantes con mérito tengan acceso y que tengan la libertad de elegir si es pública o privada. Pero, ¿cuál debe ser la principal lealtad? La principal lealtad tiene que ser con los chilenos, con el país, y con lo que uno cree, naturalmente, que es bueno para los chilenos y del país. Si este gobierno cree que el programa que ha estado implementando en estos 18 meses es lo mejor para Chile, y lo cree profundamente, entonces hay una base moral para que intente insistir en este camino. Yo creo que sería, ¿cierto?, una decisión absoluta y totalmente equivocada, porque los resultados, la opinión de la gente, la opinión de los expertos y la opinión dentro del gobierno está diciendo justamente lo contrario. Pero supongamos que ese fuera el caso, pero no es el caso. Y por tanto yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no rectifica? ¿Por qué el gobierno no corrige los errores que hoy día ellos mismos están reconociendo?
¿Por qué no corrige errores, cierto, que fueron anticipados y que hoy día están produciendo muy malos resultados, que generan un tremendo rechazo en la opinión pública, que son criticados por los expertos? Vean ustedes, la reforma tributaria fue criticada inicialmente por todos los ministros de Hacienda menos uno. Fox la criticó, Marfán, Velasco. El único que no criticó fue Izaguirre, que ahora se acaba de sumar, cierto, al grupo por lo cual tenemos unanimidad. La reforma educacional fue criticada por todos los ministros de educación de la concertación, Brunner, Elwin, Vitar, Arellano. Entonces yo lo que veo es que la lealtad de un gobierno tiene que ser con el país, con Chile, con la calidad de vida de los chilenos, con lo que los chilenos queremos construir como sociedad. Y hoy día está toda la evidencia de que lo que se ha hecho en estos primeros 18 meses es un camino equivocado y por tanto la verdadera lealtad sería, y el verdadero coraje y el verdadero liderazgo, a mi juicio, sería reconocer: nos equivocamos, ¿cierto? Y vamos a corregir profundamente el rumbo. No es lo que estamos viendo. No es lo que estamos viendo, porque veo, ¿cierto?, que, por ejemplo, yo veo de repente a personeros de la democracia cristiana. La democracia cristiana hasta ahora ha sido opositora en el Mercurio y oficialista en el Congreso. Yo preferiría que fuera al revés, porque la verdad es que mucha gente en privado se da cuenta del error y, sin embargo, todavía no se ha generado la fuerza suficiente para corregir. Chile va por mal camino. Lo dicen los malos resultados. Lo dice el 80% de los chilenos. Lo dicen, ¿cierto?, expertos de todos los sectores políticos y hoy día lo reconocen las autoridades del propio gobierno. La pregunta en consecuencia es, con este diagnóstico, ¿cómo no se corrige el rumbo ahora y en forma muy profunda? Yo, ¿cierto?, espero que tengamos la capacidad y el liderazgo para reformar la reforma tributaria, y podríamos, si tuviéramos tiempo, hablar de cambios muy profundos, reformar la reforma a la educación, y en lugar de pretender, ¿cierto?, transformar al sector privado, ¿cierto?, en verdadero, ¿cierto?, apéndice del sector público, permitir que haya libertad de emprendimiento, libertad de proyectos educativos, libertad de elección, y que el Estado se preocupe de lo importante, que es garantizarle especialmente a los más vulnerables que van a tener educación de calidad y que van a tener la libertad de elegir. Y por lo tanto, yo espero, ¿cierto?, que esa lealtad, ¿cierto?, que en un momento dado se va al programa. El programa de gobierno no son, ¿cierto?, las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Es un programa, ¿cierto?, que evidentemente tiene que irse modificando. Por ejemplo, en nuestro programa de gobierno no había una letra ni una palabra de reconstrucción. Nosotros podríamos haber dicho, ¿sabe que no está en nuestro programa, así que no reconstruimos el país? Habría sido muy absurdo. Cambian las circunstancias y uno tiene que cambiar con un solo norte: ¿qué es lo mejor para Chile y lo mejor para los chilenos? Y eso es lo que esperamos todos que haga este gobierno. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre la hora, tal como lo habíamos prometido, pasadas las 11 y vamos a terminar. Le agradezco especialmente al presidente Piñera y a Andrés Oppenheimer su participación, sus valiosas reflexiones. Tengo la impresión de que todos nosotros nos vamos con un montón de ideas e inquietudes a la casa. Quiero agradecerles a ustedes la presencia también en este encuentro y anunciarles que en noviembre tendremos una nueva actividad de la cátedra. Esta vez será en Corpartes el día 6 de noviembre. Ese día con Mauricio Rojas, el ex parlamentario del Partido Liberal de Suecia, presentaremos un nuevo libro escrito a cuatro manos sobre nuestra evolución desde el marxismo al liberalismo. Los esperamos entonces en ese nuevo encuentro de la cátedra. Muchas gracias por estar acá. 90 bajó al 7. 90, 40% hoy al... Y en nuestro gobierno 2009